Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 10 de la materia de metodología de la investigación. Somos estudiantes de la carrera de psicología y hoy vamos a hablar sobre las variables generadoras de violencia en estos tiempos de cuarentena. Nosotros somos Nelly Estrada, Héctor Hernández, Luis Alberto Pérez, Cristina Reyes, Montserrat Santiago y María Fernanda Velázquez. Bienvenidos. La violencia familiar en México, también llamada a veces violencia doméstica, representa un problema asentado sobre las bases de una nula cultura de protección hacia los miembros de la familia en el seno de esta. En la educación, el tema muy pocas veces es mencionado, por lo que el joven mexicano crece sin tener valores que fomenten un ambiente familiar sano, y solo aprende aquello que experimenta directamente en casa, muchas veces ambientes violentos. Por tanto, cuando se llega a la adultez y se decide formar una familia, se repite este patrón. En el contexto de la pandemia ocasionada por COVID-19, este problema se ha acrecentado. ¿Y qué factores influyeron para que la violencia haya crecido de manera exponencial durante el presente confinamiento? Son varios factores, pero para la presente investigación nos hemos centrado en las siguientes variables: alimentación, hábitos del sueño y actividades de tiempo libre como el uso de la tecnología. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los antecedentes que hallamos al momento de efectuar la investigación. A inicios de la contingencia por COVID-19, la UNICEF reportó un incremento entre el 60 y el 80% en el nivel de llamadas por violencia, siendo el mayor número las mujeres las que llaman. La Red Nacional de Refugios reportó un incremento del 30%, siendo unas cifras muy alarmantes para la población. Es por esto que es importante buscar los factores o variables que han provocado o incitado un aumento en la violencia en los hogares. Por esto mismo se busca la relación de algunas variables con la violencia. En el 2008, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos presentó un estudio donde buscaban la relación de los malos hábitos del sueño respecto a la violencia, dando cifras negativas, ya que se reportó que la mayoría de las personas que sufrían de algún trastorno del sueño o tenían malos hábitos al dormir tenían una actitud más violenta frente a la familia. El sufrir malos hábitos del sueño pueden ser provocados a causa de preocupaciones excesivas, el estrés, la falta de empleo, entre otros. También se buscó la relación del uso de la tecnología y la violencia. Algunas personas que llegan a sufrir acoso por medio de las redes sociales pueden ser víctimas de violencia, tal vez no de violencia doméstica, pero si a un agresor es violento, es violento por alguna de las redes sociales o acosa a otras personas, posiblemente tenga problemas en el hogar, así como la relación de la alimentación con la violencia. Se considera que personas que llevan una mala alimentación pueden presentar violencia hacia los demás integrantes de la familia o una actitud más hostil. Se considera que alguno de los factores que ha propiciado que la violencia doméstica aumente en los hogares sea por el estrés, la falta de empleo, la falta de dinero, el distanciamiento social, así como el nuevo cambio de la modalidad escolarizada a la online. Es por esto que se deben de realizar investigaciones para poder encontrar posibles soluciones y combatir la violencia doméstica que se está padeciendo en los hogares. Muchas gracias. Nosotros revisamos diferentes tipos de violencia, entre ellas la económica, psicológica, física y sexual. La violencia psicológica es aquella que comprende todo el maltrato verbal, las humillaciones, intimidación, amenazas y desprecio, causando así daños psicológicos en la víctima. La violencia física es aquella que involucra el uso de la fuerza, que es golpear, aventar,
quemar, etcétera, causando daños físicos y dependiendo de la gravedad del golpe será la gravedad de la lesión. La violencia sexual deriva de diferentes tipos de situaciones de abuso sexual, que es forzar a tu pareja a hacer cosas que ella no quiere, como mantener relaciones sexuales, obligarla a no usar condón, etcétera. La económica es aquella que no permite que la víctima utilice el presupuesto que se le otorga o tal vez ni se le otorga con la libertad que merece, como no permite que se compren cosas de necesidades básicas como shampoo, comida, etcétera. Ahora que hemos explicado las variables, podemos proceder a la pregunta detonante para la presente investigación. ¿Existe un efecto significativo de la alimentación, los hábitos del sueño y el uso de la tecnología en la violencia intrafamiliar durante la presente pandemia en personas con un rango de edad entre 16 y 53 años? Nuestra hipótesis es: no existe una relación significativa entre las variables mencionadas y la situación de violencia familiar o violencia doméstica. Existe una relación significativa entre las variables mencionadas y la situación de violencia familiar. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Itzel Reyes, soy integrante del equipo número 10. Yo les voy a hablar sobre los participantes. Nuestros participantes utilizaron un tipo de muestreo no probabilístico, en los cuales nosotros nos guiamos en un rango de edad. Nosotros principalmente tuvimos que verificar qué tipo de personas podían ser aptas o no para que nosotros le pudiéramos aplicar este muestreo, ya que no todas podrían ser aptas, ya que nosotros nos guiamos, por ejemplo, en un rango de edad de 16 a 53 años, de los cuales nosotros aplicamos esta prueba o esta muestra a 89 personas. De estas 89 personas, pues teníamos que medir pues principalmente qué tanto estaban afectadas por la pandemia. Nosotros teníamos que verificar, sondear a las personas en las cuales nosotros aplicamos esta prueba para ver si eran aptas o no para proporcionarles este tipo de muestreo, en los cuales nos dimos cuenta que pues nosotros lo que queríamos verificar, pues principalmente que, como se había mencionado, qué afectación nosotros tenemos ahorita con el confinamiento, en los cuales pues también tenemos que ver el tipo de violencia intrafamiliar que ahorita está sucediendo actualmente, cómo nos estamos afectando, ya sea con la relación de pareja, qué afectación tenemos en el sueño, en el uso de la tecnología, si nuestros hábitos alimenticios han cambiado de antes que empezara la pandemia, ahora el estrés que ahorita estamos viviendo y qué tanta afectación hemos tenido durante este periodo de tiempo. Ahorita nosotros aplicando este tipo de muestreo no probabilístico nos pudimos dar cuenta que el 64% eran mujeres y el 36% eran hombres. De estas 89 personas en las cuales nosotros aplicamos nuestra prueba. Y como resultado nos dio que el 49% de las pruebas o de las muestras que nosotros aplicamos no tenían la preparatoria terminada. Ahora pasaremos con el instrumento, para el cual se aplicó una batería de preguntas en versión electrónica a una población mexicana que va desde los 16 hasta los 53 años, en la cual se evalúa diferentes tipos de escalas, de violencia, de tiempo libre, de alimentación y de sueño.
La escala de violencia se compone de 26 reactivos en escala tipo Likert de 5 puntos. Sus respuestas van de nada a mucho. Los factores que conforman esta escala son violencia económica, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Esta escala explica un 67.7% de la varianza, con un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.94. La escala del uso de la tecnología es un subfactor de la escala del tiempo libre. Se compone de 3 reactivos en una escala Likert de 5 puntos, la cual evalúa la frecuencia con la cual se llevan a cabo las actividades. Sus respuestas van de nada a mucho. El factor tiene un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.78. La escala del sueño consta de 12 preguntas en escala tipo Likert de 5 puntos, la cual evalúa la frecuencia con la que ocurren episodios de problemas del sueño. Sus respuestas van de nunca a siempre. La escala tiene un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.84 para el presente estudio. La escala de alimentación consta de 31 reactivos de opción múltiple. Se incluyen preguntas sobre selección, preparación, horarios de consumo de alimentos, preferencias de alimentos y barreras al cambio. Esta escala cuenta con un alfa de Cronbach de 0.98. Procedimiento. A las personas que cumplían con los requisitos de inclusión se les invitó a participar en una investigación de forma anónima y voluntaria, en un cuestionario que fue hecho a través de la plataforma digital Google Form, el cual tenía una duración de entre 10 a 15 minutos. Se llevó a cabo una prueba de correlación de Pearson para ver la relación entre el sueño, la buena alimentación y el uso de la tecnología con la violencia económica, física, psicológica y sexual. Los datos muestran que solo existe una correlación significativa entre la violencia física y los problemas de sueño, lo que significa que entre más problemas de sueño o malos hábitos, habrá problemas de violencia tanto económica, psicológica, física y sexual. Pero ¿qué es lo que derivan los problemas de sueño o los malos hábitos? Pueden ser factores como el estrés, las preocupaciones en exceso, el miedo, la angustia, la tristeza, entre otros. Se comprobó que hay una correlación negativa con la buena alimentación, ya que entre mejor alimentación haya, habrá menos violencia psicológica, física y sexual. Probablemente, si hubiera una mala alimentación, la persona se comportaría de manera más hostil o violenta. Por último, de igual manera se comprobó que existe una correlación negativa con el uso de la tecnología, lo que significa que entre más uso de esta haya, menor será la violencia que haya entre los integrantes de la familia. Esto se puede deber a que es muy probable de que el uso de la tecnología reduzca el estrés de los integrantes de la familia. Muchas gracias. Como discusión tenemos que el propósito de la investigación es ver si existía un efecto significativo de las variables alimentación, hábitos de sueño, actividades de tiempo libre, uso de la tecnología en la violencia intrafamiliar durante la pandemia, lo cual se pudo comprobar gracias al coeficiente de correlación de Pearson, encontrando que entre más problemas de sueño exista, mayor será la probabilidad de que suceda algún evento o tipo de violencia, ya sea económica, psicológica, física o sexual. Y también que la correlación varía dependiendo en qué variable nos enfoquemos, ya sea sueño, alimentación, uso de la tecnología. Se confirma la relación que tiene este estudio con los anteriores, como el que fue elaborado en el 2008 en Estados Unidos, donde buscaban encontrar si era un factor detonante de violencia, los malos hábitos del sueño o los trastornos, donde se comprobó que efectivamente las personas que tienen malos hábitos al dormir o tienen algún trastorno del sueño pueden tener una conducta más violenta hacia los integrantes de la familia y que presentan estos trastornos del sueño ya sea por alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, etcétera, o por estrés, depresión, ansiedad, angustia, entre otros, donde pone de manifiesto que la violencia más común en la vida es ejercida hacia la familia. Conclusiones.
Con la presente investigación se descubrieron correlaciones existentes entre sueño y violencia. Como ya había mencionado anteriormente, se ha descubierto que quienes padecen de problemas con el sueño tienden a sufrir violencia. Por esto, es importante buscar los factores que pueden detonar que una persona empiece a tener malos hábitos de sueño, trastornos, para poder ver cuál fue el principal detonante que ocasionó los malos hábitos del sueño y que después hizo que la persona tuviera un comportamiento agresivo o violento hacia los integrantes de la familia. También se descubrió que quienes tienen una mejor alimentación tienden a sufrir menos violencia, así como las personas que tal vez tengan una mala alimentación o no tengan una alimentación adecuada o en un horario, puede que tengan una actitud más violenta hacia los demás integrantes. Quienes utilizan más frecuente la tecnología tienden a sufrir menos violencia. Analizando esto es porque también se ha perdido la convivencia con los integrantes de la familia. Al estar todo el tiempo utilizando los aparatos tecnológicos como smartphones, laptops, tablets, viendo la tele, puede que no haya esa conexión, esa convivencia con la familia, porque cada quien está ocupado en algún aparato electrónico. Al no haber convivencia, pues no hay violencia, pero posiblemente pueda causar algunos otros problemas. La única significativa fue la correlación entre los problemas de sueño y violencia. La ansiedad ocasionada por la falta de sueño, otros problemas asociados pueden verse dirigidos hacia los miembros de la familia como una catarsis. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Esperamos que esta investigación haya sido de su agrado, así como un tema de interés como lo fue para nosotros en el momento que elegimos hablar sobre esto. Gracias por acompañarnos durante estos minutos, por prestarnos su atención y esperamos que pasen muy buena tarde. Hasta pronto.